está puesta. Así que ¿Tú te vas mañana? Recording in progress. ¿Está bien? En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Gracias, senador Santos. Sí. ¿Cuenta, secretaria? Presidente, hoy día no hay. ¿Varios, senador? ¿Tiene algún varios? ¿No? Bueno, aprovecho de saludarlo, presidente accidental, secretaria, dar la bienvenida a la profesora Carolina Martínez, que conozco ya hace un par de años, hemos tocado trabajar juntos. Solamente poner antecedente de que en este minuto, simultáneamente, está sesionando desde las 10 de la mañana la Comisión Mixta de Presupuesto, compuesta por 5 senadores y 5 diputados, para ver las diferencias entre ambas cámaras por el tema del presupuesto. Y yo voy a tener que volver a eso, ya, en breves minutos. Entonces era para dar una excusa a la invitada, ¿ya? En todo caso, esta sesión queda grabada el video y será debidamente, pero además yo tenía oportunidad de conversar con la profesora en otra oportunidad sobre este tema, no en particular de la concesión propiamente tal, pero sí de la dinámica más integral. Lo hago como una excusa que quede en acta de la comisión, profesora, para darle una excusa. Y agradecerle su participación en el diálogo Océanos permanentemente. Gracias, senador. Solamente saludar también a la profesora Carolina Martínez, quien va a poner el único tema porque los invitados que estaban para esta sesión por distintas razones no pueden venir, así que vamos a partir escuchando a la profesora en la exposición, si ya estuviese todo listo para que usted parta. Así que cuando guste, le ofrezco la palabra. ¿Ahí se escucha bien? Ya. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me voy a referir a la indicación al proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas, que ya sabemos es un proyecto que se viene discutiendo desde 2012 a la fecha. Y este va a ser la propuesta de temas. Principalmente me voy a referir a la evidencia científica que tenemos al momento sobre el alto riesgo que supone a las personas escenarios de cambio climático, principalmente amenazas de origen natural que sabemos que son muy recurrentes en el país. Y por lo tanto, legislar por la costa es una instancia de enorme implicancia para la protección de la vida humana ante los desastres recurrentes que tenemos en el país. Entonces, la propuesta de contenido es que las ciudades costeras están en la primera línea de los efectos del cambio climático, que no son escenarios tan beneficiosos para nuestros asentamientos, al contrario, son escenarios bastante complejos y peligrosos, principalmente por aumento del nivel del mar, los eventos extremos que estamos teniendo, estamos perdiendo las playas a pasos agigantados, entre otros efectos que estamos viendo hace bastantes años ya. En Chile, además, las comunidades costeras están expuestas principalmente por elementos de exposición y vulnerabilidad, porque nunca está de más recordar que los desastres no son naturales, que las decisiones legislativas sobre el uso de las costas y el mar tienen, por lo tanto, consecuencias en la integridad de las personas, principalmente en su cuidado, resguardo en cuanto a pérdidas de vidas que hemos estado nosotros lamentando durante recurrentes desastres y procesos de reconstrucción. Por lo tanto, hay buenas prácticas en países de la OCDE, al cual Chile está suscrito. Hemos hecho un estudio comparado que ya lleva bastantes años sobre países que han tenido muy buenas gobernanzas costeras y también propuestas de ley de costa que han ido transformando estos territorios altamente urbanizados hacia instancias o condiciones de mayor sustentabilidad en relación a cómo nosotros estamos. Que a pesar del título, la indicación del Ejecutivo que se propone no es una ley sobre administración costera, sino más bien un reglamento de concesiones que se eleva a rango de ley. Y por ende se proponen aquí algunas recomendaciones al respecto. Bueno, estas son amables recordatorios, porque ya tenemos suficiente evidencia científica que lleva varias décadas sobre los riesgos que supone urbanizar la costa y sobre el estado crítico que tienen nuestros territorios costeros en cuanto a sobrevivir ante eventos extremos. Un
un espacio importante para nosotros son las playas, las estamos perdiendo de manera muy rápida, acelerada, pero especialmente estos escenarios adversos que tenemos respecto al cambio climático. Chile es considerado uno de los países más vulnerables a estos escenarios por muchas condiciones, porque son tierras bajas, porque tenemos ecosistemas marinos y costeros altamente frágiles, porque son los países de Latinoamérica uno de los más urbanizados en el mundo, y porque las principales áreas costeras también están localizadas en áreas costeras. Las principales metrópolis en el mundo sabemos que están en la costa, y la población que ya aglomera el 60% en el mundo vive a menos de 60 kilómetros de distancia de la costa. En el caso nuestro es incluso mucho menor. Y bueno, estas comunidades que habitan estas áreas metropolitanas, pero también áreas que tienen una significancia ecológica muy relevante, están puestas en riesgo frente a amenazas de origen geofísico que sabemos en Chile ya tenemos. Tenemos quizás una de la cantidad de amenazas de origen natural más relevantes, aglomeradas en nuestra franja costera, por el contexto tectónico, pero también por localización geográfica y otros elementos de orden geofísico y climático. Que estos fenómenos naturales por sí solos no generan desastres. Por eso este recordatorio sobre los desastres no son naturales, sino que obedecen a condiciones de exposición y vulnerabilidad que no han sido reguladas de manera adecuada. Tenemos, si bien, bastantes instrumentos de planificación en nuestro país, sin embargo, tienen una recurrencia de actualización de 17, 20 años, donde ya las dinámicas sociales y urbanas han sido ya expresadas, y por lo tanto eso genera más vulnerabilidad y exposición en la costa. Por lo tanto, estos elementos de exposición y vulnerabilidad son propiciados por estos marcos regulatorios que no han tenido suficiente fortaleza para regular estas formas de ocupación, y a lo cual se suman estos instrumentos que muchas veces son obsoletos y eficientes, entre los cuales se suma esta propuesta de ley que se impulsa por parte del Ejecutivo. Algunas de estas evidencias ya hemos estado realizando en los últimos 4 o 5 años bastantes seminarios científicos sobre evidencia científica, donde demostramos que las playas están retrocediendo. Ya llevamos a la fecha cerca de 80 playas analizadas entre Arica y Puerto Montt, que tienen esta misma condición de retroceso. Y playas como Reñaca, como se muestra acá, han quedado socavadas por un solo evento extremo que ha ocurrido en pocas horas, pero que ha tenido la tremenda energía, la capacidad para dejar en estas condiciones de destrucción muchas playas. Esto se repite en gran parte del litoral central, pero es un fenómeno que se está extendiendo entre Arica a Puerto Montt con la misma tasa, playas que retroceden más de 1 metro al año para condiciones que nunca se habían visto en nuestra historia científica. Y a la vez también Un metro al año. 1 metro de retroceso al año para periodos muy cortos de tiempo. Esto hace 10 años no era un tema relevante. Sin embargo, desde 2015 a la fecha, cuando ocurrió este evento de meteo tsunami que destruyó gran parte de la costa acá, empezaron a darse en un promedio de 45 marejadas al año, con alturas de ola que pueden alcanzar hasta 11 metros. Y en promedio, estas olas han alcanzado en eventos, por ejemplo, acá, como la de la fotografía, entre 4 y 5 metros. Un solo evento que no viene necesariamente asociado a un evento de tormenta. Es decir, un día muy despejado puede venir una marejada exportada desde el otro lado del Pacífico y generar este nivel de destrucción y llevarse playas completas, como hemos estado analizando. Entonces, nos llama la atención que este sea un fenómeno transversal, no está focalizado en ciertas regiones del país, sino que está ocurriendo hasta Chiloé, y por lo tanto, un retroceso de 1 metro al año, incluso Algarrobo tiene cerca de 5 metros de retroceso al año. Desde 2015 a la fecha se han ido duplicando estas tasas,
y eso explica que prácticamente no tengamos playa en esas áreas y por supuesto está afectando a la economía, está afectando el turismo y está afectando también la integridad de las personas respecto de que si estas marejadas se pueden combinar con, por ejemplo, un tsunami, tendríamos que lamentar muchas más vidas en relación a lo que ya hemos hecho o hemos visto con otros eventos. Y esto a la vez también produce mayores limitaciones para hacer que estos ecosistemas mitiguen los efectos adversos del cambio climático, porque las playas son la primera línea, digamos, de resistencia frente a los tsunamis, frente a las marejadas, y si las marejadas no encuentran playa, van a ir por infraestructura costera o van a ir por lo que está al interior de la playa y por lo tanto las comunidades son las que están viviendo ya estos efectos. No es que los vayamos a vivir en el futuro, sino que se están ya dando. Y bueno, como somos un país de tradición de desastre, esta secuencia que se ve acá sobre permanentes procesos de reconstrucción no están actualizados acá los últimos eventos de incendio. Faltan acá 5 o 6 eventos catastróficos de incendios de interfaz urbano-forestal, entre ellas lo que pasó en Viña del Mar, que se suman a esta tasa de recurrencia. En 13 años hemos estado reconstruyendo en 13 procesos de reconstrucción por tsunamis, aluviones, incendios y otros, etcétera, que se suman entonces a esta tradición que también ya es insostenible en el tiempo, porque esto repercute en un alto costo al Estado. Esto es lo que ha tenido que gastar el Estado durante los últimos procesos de reconstrucción solamente por tsunami. Muchísimos recursos que deberían destinarse quizás a otros objetivos prioritarios para desarrollo humano son traspasados a reconstrucción principalmente de infraestructura. Y esto a la larga también ha ido incrementando. Esto no pasa solamente en Chile, sino que en general en Sudamérica, donde los desastres han ido aumentando en el tiempo porque hay más gente viviendo en la costa. Y eso hace entonces que las ciudades vayan creciendo, pero a la falta de mecanismos regulatorios se van traspasando estos costos a las personas, por lo tanto la gente muere más. Y al Estado le supone un mayor costo para poder reconstruir. Por lo tanto, de ahí la importancia de tener políticas públicas robustas que puedan generar un ordenamiento territorial específico, reconociendo que la costa es un terreno singular. Esto es algo que estamos viendo también hace unos cuantos años. Investigaciones internacionales ya han establecido que los incendios de Viña del Mar no fue el cambio climático, sino una falta de regulación de instrumentos de planificación y una falta de ordenamiento respecto de los usos que se dan a las tierras. Se modelaron acá 5 escenarios de cambio climático y ninguno se correspondió con esta afectación, sino que los efectos que vimos acá fueron falta de instrumentos de planificación, actualización principalmente de los instrumentos de planificación, principalmente estas comunas que se afectaron en el caso de Quilpué fueron casi 15 años, 20 años de falta de actualización de plan regulador. Y aquí se afectaron áreas consolidadas de la ciudad de Viña del Mar. Y también áreas irregulares, campamentos y tomas, considerando que Viña del Mar, si bien es una cara bonita del turismo de Chile, tiene también una cara no tan bonita respecto de las tomas y los campamentos, porque ahí se localizan los campamentos con mayor aglomeración de personas. Son cerca de 1.900 jefes de hogar que habitan ahí, cerca de 50 hectáreas. O sea, mucha gente aglomerada en situación de alta vulnerabilidad. Eso justamente fue un amable recordatorio para contextualizar la situación que nosotros tenemos en la costa de Chile, una costa muy expuesta, muy vulnerable y donde los ecosistemas marino-costeros están siendo objeto de un alto extractivismo. La literatura científica ya también ha sido bastante clara al respecto y por lo tanto las decisiones legislativas que se tomen, por eso involucra al desarrollo humano en su más amplia extensión y profundo sentido, ya sea por acción o por omisión. Lo que dejemos de hacer también la repercute en las personas, pero también lo que hagamos también va a tocar la integridad de las personas. Por lo tanto, estas decisiones legislativas tienen consecuencias sobre la vida humana, el bienestar de las personas y la sustentabilidad principalmente de los territorios costeros.
Y por eso aquí esta cita, políticas públicas es lo que los gobiernos hacen o dejan de hacer. En el caso que cuando dejamos de hacer también tiene una repercusión importante en el desarrollo humano, que es lo que nosotros tratamos desde la ciencia también de aportar. Por lo tanto, reducir los problemas que plantea la administración de la zona costera y el mar territorial a un mero asunto de permisología de concesiones marítimas, que es donde se ignora la complejidad del tema, pero también la evidencia científica robusta que ya tenemos a la fecha, es una decisión, a decir lo menos, muy preocupante. ¿Cómo son las leyes de administración de la zona costera? Hemos hecho en el Centro Observatorio de la Costa un trabajo de 3 años relevando las políticas públicas, las leyes de costa, ya decía buenas y malas, en relación con los países de la OCDE. Pero otros países como Uruguay y como Sudáfrica también fueron incorporados acá porque son experiencias bastante interesantes. ¿Y esto por qué? Porque Chile carece de una política pública. En ese sentido tenemos una brecha normativa importante que se mantiene durante por lo menos 100 años, donde no tenemos una regulación orgánica que administre estos bienes comunes, este espacio que son de todos los ciudadanos. Sobre administración marina costera, que es una de las líneas, bueno, de trabajo de nuestro centro. Y por eso en este tiempo, en estos últimos 3 años, hemos ido analizando instrumentos vinculados a compromisos internacionales, principalmente de la Unión Europea, sobre administración marino-costero. Hemos revisado el protocolo relativo al GIS, a la gestión integrada de zonas costeras del Mediterráneo del año 2008, y la directiva marco de la Unión Europea para ordenación del espacio marítimo del año 2014, porque son las instancias internacionales que nos interesa estar a la altura como país de la OCDE. Estas leyes de administración marina o costera, las revisamos para 15 países, se corresponden al 40% de los integrantes de esta organización, y en conjunto representan al 41% del PIB mundial. Es decir, eso explica la alta importancia en turismo y otras actividades que se realizan a expensas de la salud de la costa, y que estos ecosistemas estén justamente bien conservados para que puedan sustentar economías de largo plazo. Y estas recomendaciones de la OCDE de 2019 hablan mucho sobre adaptación de la zona costera. Recibimos acá al presidente Macron también recientemente. Francia va a ser un país de sede de las Naciones Unidas sobre protección de los océanos en cuanto también a su biodiversidad, la UNOC 3. Hay interés para que Chile también forme parte de este círculo de protección de países que protegen su océano, pero el océano costero y la costa también es parte del océano que hay que proteger, porque un océano contaminado y afectado por biodiversidad, ¿de dónde le llegan los contaminantes? Le llega, por supuesto, desde el continente, por las corrientes litorales y por todo lo que hacemos o dejamos de hacer en la costa. Por lo tanto, viendo estos últimos informes del IPCC, ya sabemos que gran parte de la preocupación está frente a los escenarios adversos, principalmente aumento del nivel del mar, que ya llevan una alerta desde 2019 y 2022. Pasamos también por una COP acá en Chile. Sin embargo, más allá de buenas intenciones respecto de planes de adaptación que no tienen una fuerza legal para regular los usos de la costa, pasamos a tener entonces más de lo mismo, ausencia de estos marcos regulatorios. Entonces, ¿cómo es que nosotros vemos estas leyes de administración de la zona costera en aquellos países que tienen más tradición? Bueno, todos los países de la OCDE, primero, tienen leyes robustas. Y no es que no dejen de lado las concesiones, tienen concesiones, pero siempre y cuando no arriesguen el bien común y tengan una ubicación donde no pueden ser ubicados en otras partes. Por ejemplo, puertos, caletas de pescadores, etc. Pero no tienen entre sus intereses efectuar concesiones para hoteles,
jardines infantiles, hospitales, etcétera, porque son todos aquellos infraestructura crítica que se inundan cuando viene un tsunami. Y suponen, por lo tanto, más de lo mismo y exponer vidas humanas de manera innecesaria, aspectos que se pueden evitar con regulaciones mucho más robustas como la que le falta a Chile respecto de su costa. Entonces, la regulación de las concesiones marítimas no es un tema central en las leyes de administración costera de estos países vinculados a la OCDE, pero sí contemplan algunas normas especiales sobre esta materia. Al respecto, las concesiones marítimas no son un instrumento de administración marino-costero. Eso es lo primero que debemos destacar revisando este conjunto de 15 países. Por razones entonces de simplificación y coherencia normativa, justamente para simplificar la permisología, estas concesiones se van tramitando de acuerdo a procedimientos internos, no necesariamente a través de una ley. ¿Qué es lo que se ha estado tratando de hacer ahora en los últimos años por parte de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para poder de alguna manera regular todo este tremendo caos que se tiene sobre la superposición de concesiones marítimas, por ejemplo, en el caso de acuicultura de salmones en áreas protegidas? Respecto de la forma en la cual los países de la OCDE actúan, no es a través de leyes o instrumentos con fuerza legal, sino que a través de instancias regulatorias internas donde no necesariamente se tiene que llevar a fuerza de ley una ley como la que se propone acá. Y aquí algunas... Porque la pueden modificar. Sí, porque no requiere concesionar una ley de este rango, una propuesta de este rango. Se pueden regular de manera interna y dejarle a la política pública leyes que sean sustanciales para desarrollo humano, sustentabilidad y compromisos internacionales mucho más robustos e importantes como los que tenemos acá. Y esta tabla muestra algunos de esos resultados. Por ejemplo, si comparamos los artículos respecto de la administración del dominio público, la mayor parte de los países se centran en esta componente, que es lo que aquí falta en esta propuesta, versus los artículos sobre concesiones marítimas. No es que no estén, sino que son menos, porque la mayor parte va a tributar a instancias normativas internas, donde la parte regulatoria, lo que involucra regular consensos y usos sobre bienes comunes, es la instancia de mayor complejidad y yo diría quizás lo más complejo es regular sobre la propiedad privada cuando estos espacios no son parte del Estado. Cuba, si bien ha tenido recientemente la aprobación de una ley, no estamos frente a la regulación o la definición del dominio marítimo terrestre, como el caso de Chile, que hablamos ahora de un borde, de acuerdo a nuestra política, pero tenemos una zona de influencia costera mucho más extensa, donde también los ecosistemas marinos costeros están buscando ser protegidos. Entonces, ¿qué elementos principales tienen estas propuestas de ley? Yo destaco acá los principales elementos que encontramos ahí, que es lo que también carece esta propuesta de ley. Objetivos bastante claros, que es lo que recién comentaba, sobre resguardar el uso público y regularlo, de tal manera que estos bienes comunes que son escasos, que están en esta estrecha franja de territorio, queden disponibles para futuras generaciones, que es el principal elemento de sostenibilidad o sustentabilidad que están tratando de impulsar los compromisos internacionales. Principalmente delimitar la zona costera y su dominio público, que es algo que tampoco lo hemos hecho en Chile. Y la actualización de la política está este año enfocado en eso. Aún así falta una instancia política que pueda avanzar ahí, porque hasta ahora nos han llamado a los grupos científicos para opinar sobre ello y poner a disposición nuestra evidencia científica, pero es algo que no se ha hecho a la fecha porque operamos sobre un borde. Y asegurar la protección y conservación de los ecosistemas marinos-costeros y, por supuesto, lo más transversal que encontramos en todas estas propuestas de ley fue proteger la vida humana ante grandes desastres, como es la reducción del riesgo de desastre.
En California, por ejemplo, esto es algo muy importante, no se extiende el crecimiento urbano ni se instalan infraestructura crítica si nosotros no cruzamos los mapas de tsunami y principalmente los mapas de escenarios de cambio climático. En aquellos lugares donde el aumento del nivel del mar va a estar como una cosa concreta y así proyectada, no se instala infraestructura crítica ni se ponen también en forma concentrada hoteles y proyectos inmobiliarios de segunda residencia, etcétera, etcétera, como lo que tenemos acá. Y por supuesto eso mejora la resiliencia de los sistemas costeros, que es también uno de los objetivos transversales de todos los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en la fecha. Principios también de gestión integrada de áreas costeras es algo transversal, Cuba también lo reconoce. Este elemento de manejo costero o gestión integrada de áreas litorales como modelo teórico está transversal en todas estas instancias legales. Que el Estado también es responsable de esta protección y por lo tanto el Estado tiene obligaciones en materia de planificación, ordenamiento, gestión y gobernanza. Que también hay arreglos institucionales, acá está involucrado la coherencia entre órganos, principalmente nosotros tenemos en Chile una tremenda incoherencia, superposición de atribuciones administrativas de distintos ministerios, prácticamente todos los ministerios del país tienen alguna competencia en la zona costera y se van, entonces en el caso también que estamos viendo ahora en apertura de barras del río Maipo y de otros que seguro este verano van a seguir ocurriendo, ¿quién instala la maquinaria? ¿Quién abre las barras? ¿Qué atribución tiene la delegación, los municipios, etcétera? Que tiene que ver con la gobernanza aquí multinivel que está destacado, porque estos instrumentos y estas competencias deberían dialogar a nivel de política costera. Y estos instrumentos de gestión y adaptación no son incoherentes, son complementarios, se robustecen entre sí. No es que un plan regulador vaya a hacer incompatibilidad con un plan de adaptación, sino que al contrario, se robustecen para proteger los ecosistemas y proteger también a la vida humana ante estos desastres que sabemos los vamos a seguir teniendo. Se habla mucho también de restauración, de rehabilitación de ecosistemas, algo que también estamos al debe. Hablamos de restauración de los bosques de alga, de incorporar resiliencia ecológica en los ecosistemas, principalmente en laderas, por ejemplo, que se queman frente a incendios. ¿Cuáles van a ser esos instrumentos que van a quedar dentro de esta política pública que van a generar asentamientos más sostenibles, resilientes y seguros en el tiempo? Y por supuesto tienen regímenes de sancionatorios e indemnizatorios por daños también a los ecosistemas marinos costeros. Eso es por destacar, digamos, los principales elementos que encontramos transversales a los modelos de gobernanza y leyes de costa más exitosos que encontramos en estos 2 o 3 años de revisión. Entonces, ¿qué tenemos en Chile? Nuestro país carece de una legislación orgánica y coherente sobre la administración de las costas y el mar. Y eso es muy lamentable porque lo que tenemos a la fecha es un instrumento que es el Código Civil del 1885, además de la Convemar, que se ratificó en el año 97, pero quizás lo más relevante que tenemos a la fecha es una política nacional de uso del borde costero, que es del año 94, que recién se está actualizando, que ya hemos puesto en relieve la necesidad de pasar de borde a zona costera, que la zona costera no es una zona de ancho fijo, que tiene a Chile a lo largo de toda su diversidad de climas y de paisajes biogeográficos, tiene una diversidad de paisajes. Entonces no es llegar y plantar una línea recta que diga son 80 metros o es la línea de playa más 80 metros y eso sigue quedando como un borde cuando las playas están en estos momentos retrocediendo cada vez más. Entonces pasa que muchos gobiernos regionales ahora están con sus deslindes en el agua. Y cuando vienen los terremotos de subducción, estos cambios verticales hacen que también áreas como Valdivia también queden en el agua. Entonces, tenemos unos factores de cambio y una dinámica costera que está suficientemente robustecida a través de literatura científica, donde nos dice que nuestra costa es muy difícil ponerla quieta y fijarle una línea de deslinde, porque no va a operar así. No pasa así en márgenes pasivos, donde no hay terremoto,
y menos va a pasar en una costa que se está moviendo todo el rato y que además dependiente de las cuencas hidrográficas, donde tampoco se releva esa conexión. Entonces, la ausencia de este enfoque en gestión integrada, que es lo que más se echa de menos en esta indicación, ha conducido a la prevalencia de estos enfoques unilaterales e intereses sectoriales, principalmente primar la economía en este compromiso de pacto fiscal, pero hay que ver qué cosas estamos poniendo en riesgo. Aspectos que van a tener y costos sociales, que ya están teniendo costos sociales y ambientales que pueden ser perfectamente evitables. Y a diferencia de los países que se han ido analizando, que se exponen acá, nuestra institucionalidad también es bastante débil porque no contempla un órgano competente que pueda coordinar estos intereses y el uso de las costas y en general el mar. En general, estas atribuciones las tiene el Ministerio de Defensa, que ya sabemos está muy colapsado con ciertas actividades, principalmente en lo que respecta a concesiones, pero no es el único aspecto ni es el aspecto más relevante de esta propuesta. Entonces, a pesar de su, y aquí ya voy cerrando, a pesar de su nuevo nombre, porque hemos nosotros seguido la indicación desde 2019, perdón, a la fecha, y ha ido cambiando en su figura, pero nunca había cambiado tanto como ahora. En relación a lo que declara ser. Entonces, a pesar de que este es un nuevo nombre, la indicación que se propone aquí por parte del Ejecutivo no es una ley sobre administración de la zona costera, sino que derechamente una ley de concesiones marítimas que no necesariamente tiene que pasar por esta instancia legal para poder alcanzar el objetivo que busca. Pero nosotros sí, nos llama mucho la atención que se ponga aquí este concepto sobre administración de la zona costera cuando realmente no lo está haciendo. Y aquí queda claro entonces que en el artículo 1 de la indicación propone reemplazar, en la indicación sustitutiva, reemplazar la expresión, fíjase, la siguiente ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas por ley de administración de la zona costera, cuando estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? De gestión integrada de áreas costeras, de un reconocimiento del dominio público, etcétera. Esto entonces es llamativo porque este proyecto no contempla ahora ninguno de estos artículos sobre administración de la zona costera que antes tenía. Y cuyo único objetivo pasa a ser regular el otorgamiento de títulos de uso privativo, en este caso en el dominio público marítimo terrestre, tal como se declara en el artículo 1. Entonces, esta indicación sustitutiva suprime 22 artículos del título 2 del proyecto original que nosotros pudimos revisar en 2019. Por lo tanto, con esto se eliminan estos escasos elementos sobre gestión y gobernanza que estamos ya comentando al inicio. Entonces, en virtud de ello, es que tenemos a bien recomendar lo siguiente. Atendidas estas graves deficiencias técnicas de la indicación, por lo tanto se sugiere que sea reformulada íntegramente, teniendo en cuenta la evidencia científica que está disponible y ha sido puesta también en la mesa numerosas veces, pero también atender a las mejores prácticas comparadas, revisar 15 propuestas de ley en países de la OCDE que han tenido los mismos problemas que nosotros hemos tenido, pero la diferencia es que estos países se han hecho cargo. No usando esta instancia. Y que en el caso de que la única motivación de la iniciativa sea realmente regular los procedimientos de concesiones marítimas, no se haga necesariamente a través de una ley. Y la ley pueda recoger la necesidad que el país tiene como una demanda urgente y que ha estado ausente durante 150 años, desde la promulgación del Código Civil, que esa es nuestra realidad en la práctica. Y por lo tanto, por ello, se recomienda el retiro de la indicación por no tratarse de una materia de rango legal.
De acuerdo al artículo 63 de la Constitución del 80, esta no sería una materia de tratamiento, digamos, por esta vía. Em, Eso es mi presentación. Muchas gracias por el tiempo y escuchar. Muchas gracias, Carolina. La verdad que una exposición que nos deja bastante preocupado con respecto a lo que nos dijo el Ejecutivo cuando estuvo acá. Por lo mismo, vamos a escuchar ahora a don Pablo Merino de don Luis Salinas y don Luis Salinas, que son del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Ah? ¿Perdón? Ah, no. No, son ellos dos que están ahí en pantalla, son quienes representan al Ministerio de Bienes Nacionales, así que saludamos a don Pablo y a don Luis para... Bueno, le pido disculpas por manotear mal el apellido, pero en todo No se caso, preocupe, presidente. creo que la exposición que hizo la profesora en este aspecto es bastante poco coincidente con lo que ustedes nos han dicho, entonces me gustaría escucharlo con respecto a eso, qué es lo que piensan y ver cómo avanzamos hacia adelante para buscar el camino de voy a hablar de proyecto, que es lo que ustedes nos han presentado, proyecto de ley, a ver cómo encaminamos esto. Así que no sé quién de los dos va a hablar primero, pero quien lo haga tiene la palabra a partir de ahora. Muchas gracias, presidente, y saludarlo a usted, por cierto, a todos los miembros de la comisión y a los senadores presentes. Habiendo escuchado la exposición de la profesora, en primer lugar me gustaría señalar que evidentemente no es, digamos, una omisión del Ejecutivo, sino una decisión de este, con la finalidad de, dentro de la idea del pacto fiscal, acelerar y perfeccionar los procedimientos de otorgamiento y de permiso de distintas instancias del Estado. En ese sentido, esta indicación justamente cumple o va en esa dirección. Ahora bien, a nuestro entender, las indicaciones, el contenido de las indicaciones sí requieren, son de rango legal. Uno, el elemento principal, digamos, de la indicación, el traspaso de funcionarios del Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, evidentemente es un elemento que requiere rango legal y que va en la premisa, digamos, de concentrar en una sola institución la administración de este tipo de bienes, con la posibilidad, digamos, que se junte conocimiento acumulado en general y que la responsabilidad política se concentre, digamos, en una sola autoridad política que permita su mejor fiscalización. Ese aspecto evidentemente requiere rango legal y a la vez el procedimiento, a nuestro entender también. El artículo 63 de la Constitución, numeral 18, establece que la base de los procedimientos de los actos administrativos deben ser elementos de ley, por tanto, de rango legal, a menos, claro, que podamos sortear digo, esto lo digo hipotéticamente, sortear, digamos, ese requisito utilizando las normas generales de la ley de base de procedimientos administrativos. Sin embargo, esa ley no está en la línea de agilizar los trámites de otorgamiento, por tanto, o se optó, digamos, por establecer un procedimiento particular con todo el conocimiento que el Ejecutivo ha recabado, digamos, en esta agenda legislativa de permisología, con la finalidad de que el otorgamiento sea lo más expedito posible. Ahora bien, respecto a los aspectos regulatorios, habíamos señalado en la comisión, no sé, creo que pasado o anterior, que el Ejecutivo enviaría un proyecto sobre esta materia. Ahora bien, aunque ese proyecto, digamos, aún está siendo trabajado, sí me gustaría hacer presente que aunque Chile requiere una legislación orgánica de las costas, me gustaría matizar un poco la intervención de la profesora, pero no es que no existan instrumentos de planificación en Chile. Actualmente, la política nacional costero del 94, pero el gobierno actual la está actualizando a través del Ministerio de Defensa, que ha sido un trabajo, digamos, ejecutivo en general, pero también los programas de adaptación de cambio climático, que en virtud de la ley de cambio climático, se están, digamos, trabajando y dicen salir, digamos, ser publicados prontamente. A la vez, las regiones cuentan con facultades de planificación costera territorial. Cuentan con la posibilidad de establecer zonificaciones en las regiones y sin embargo, este es un problema que hay que, digamos, mejorar los procedimientos y dar, digamos, la herramienta para que los gobiernos regionales sí puedan hacerlo, ha sido poco empleado.
por lo que existe una regulación de planificación de la costa, que debe ser perfeccionada, por cierto, pero que sirve de marco, servirá de marco, digamos, para el otorgamiento de concesiones marítimas que haga eventualmente el Ministerio de Bienes Nacionales. Eh, Respecto a un punto, y digamos que señaló la profesora que yo encontré relevante y que sí, digamos, toma las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, es que uno de los elementos centrales de los factores de otorgamiento, el primero de los factores de otorgamiento de concesiones, es que precisamente fraseo de forma distinta, pero el contenido es el mismo, es que las costas se utilicen, se concesionen, solo para aquellos usos que por su naturaleza deben corresponder a las costas. En ese sentido, la línea orientadora de las indicaciones va en la premisa planteada por la profesora y en la premisa, digamos, de la política nacional costera que se está desarrollando y los programas de adaptación al cambio climático que se están trabajando. No sé si Pablo le gustaría agregar alguna otro elemento, digamos, para pasar, digamos, que los senadores pregunten a la profesora o a nosotros cualquier duda que tenga. Gracias, Luis. Pablo, te ofrezco la Bueno, palabra. muchas gracias, presidente. Solamente para, o sea, no es contradictorio lo que plantea la profesora, porque efectivamente este proyecto aborda lo que se le llamó administración respecto a lo que se entiende el proyecto que debería contener los elementos de la planificación o gobernanza al borde costero, que la profesora también lo planteó. Entonces, desde ese punto de vista, solamente desde el orden conceptual, lo que entendemos como administración tiene que ver con efectivamente en la asignación del uso del terreno del borde costero, con oposición de lo que se entiende por planificación y gobernanza. ¿Ya? Desde ese punto de vista, esta es una parte de la gestión que tiene que ver con lo que llamamos administración desde el punto de vista de la asignación, y el otro proyecto de ley, que es el que se separó, los artículos que quedaron separados de esta primera indicación, es lo que se va a entender como una planificación. Entonces, desde ese punto de vista, no es que lo que nosotros hoy día, la primera parte, lo que establece es regular un procedimiento donde también tiene recaudos respecto a la asignación, precisamente también de consideraciones ambientales o ser fiel a los instrumentos de planificación existentes que tenga. Entonces, por lo tanto, hoy día este proyecto de ley también, o esta indicación, contiene elementos que permiten efectivamente resguardar lo que la profesora plantea también. O sea, en esto es importante, entendiendo que este es un proyecto y va a haber otro que sin duda es más significativo desde el punto de vista de la planificación y la gobernanza, y en el diagnóstico que ella plantea en parte estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Acá también la idea es que este proyecto de ley contenga elementos que permitan tomar decisiones que resguarden también el adecuado uso del costero con consideraciones medioambientales y consideraciones también respecto al cambio climático y las situaciones y las áreas de riesgo, por supuesto. O sea, eso solamente para complementar que desde ese punto de vista no es que tengamos una posición tan distinta, sino que en términos de estrategia, esta indicación aborda lo que entendemos por la asignación del uso que se tiene que dar al borde costero, y el otro proyecto de ley abordará lo que se refiere a la planificación y gestión. Gracias, Pablo. Senadora Allende, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros expositores, a la profesora, a la Carolina y, por cierto, a los representantes del Ministerio de Bienes Nacionales. La verdad, yo ya lo he dicho, presidente, yo no me siento muy entusiasta con este proyecto, se lo dije a la ministra, me parece que es absolutamente perdimos una tremenda oportunidad. Yo hubiese preferido no acelerarnos y haber hecho un buen proyecto, y un proyecto que hable realmente de zona costera y no sigamos hablando de borde costero. Creo que no toma en consideración de verdad y seriamente un planeamiento, y además de eso, lo que significa los ecosistemas marítimos y terrestres, cómo conviven, cómo cambian sus vulnerabilidades, en fin, creo que realmente no va por ahí. Y no solo aquello, sino que me parece que estamos dejando de lado algo que es extremadamente grave y que lo enfatizó muy bien la profesora, que es cada día estamos más expuestos a las marejadas, a retroceso, desaparecen las playas, Algarrobo, un caso muy ilustrativo, digamos, prácticamente no hay ninguna playa. Entonces, creo que además no contiene estos elementos. Dicho en otras palabras, además tampoco sé cómo está interactuando, por ejemplo, con esta idea que me parece bien de actualización de la Política Nacional de Borde Costero, que en principio está llevando el Ministerio de Defensa. Tampoco sé cómo combina esto. Y no solo es el único.
aquí se mencionó como que si esto estuviera operando en términos de lo que sacamos en la ley marco de cambio climático, pero no es así, porque estamos todavía en los reglamentos y no existe todavía, o sea, no se está aplicando, no hay propiamente una política, entonces mencionamos cosas que yo creo que todavía ni siquiera se están poniendo en marcha, o si llega a haber algo será muy precario. Entonces, la verdad es que yo tengo tremendas dudas con esto y creo que más allá de las exposiciones, habrá que seguir trayendo a otra gente, más del área científica, que acompañan a la profesora. Creo que habrá que hacerse muchas más consultas. De ninguna manera puede tener una tramitación rápida, de ninguna manera. Y yo, tal como está, me fuese muchísimas dudas. Además, que como se había dicho que dejaba de lado el proyecto del gobierno pasado, que yo también tenía crítica, o lo veía muy, muy entregado a entregar concesiones así, y no abordaba esto de manera más integral, esto tampoco. O sea, lejos de ser, hasta creo que tiene menos pretensiones la que tenía el otro incluso. Si me lo dicen así, creo que el otro todavía tenía por lo menos la voluntad o expresaba una cierta voluntad de abarcar un poco más que esta. Entonces, más allá de la exposición y más allá que tenemos que tomarlo con calma y más allá que habrá que traer más investigadores, yo tengo serias dudas realmente cómo está haciendo este proyecto y en ese sentido, lejos de apurarme, yo creo que tenemos que ver realmente. Yo pensaba que al ser tan acotado iba a ser mucho menor. O sea, esto que tenemos acá es el proyecto en realidad del gobierno pasado más la indicación, pues comparado con ambos. Tampoco sé cómo vamos a tratar metodológicamente, si vamos a tener en consideración ambos o nos vamos a concentrar solo en la indicación del Ejecutivo, que ya como le hemos dicho, es extremadamente restrictiva e insatisfactoria a mi modo de ver, porque precisamente eso. Ahora, el gobierno nos dice, lo dijeron la vez pasada, y lo vuelve a decir ahora a través de los representantes del Ministerio de Bienes Nacionales, mire, sí, vamos a mandar un proyecto, pero eso no tiene fecha, no hay un compromiso concreto, y yo no me quiero quedar solamente con una expresión de deseo. Si esto no tiene una fecha concreta, yo no veo por qué vamos a tener que aprobar algo con rapidez, algo que es tan restringido y que perdió la oportunidad de haber hecho un buen proyecto. Ahora, si me dice que viene un buen proyecto, que va a ser de zona costera y que va a tomar todos los elementos que debiera hacer, veamos entonces cuándo, qué fecha y cómo conversa entonces con esto. Gracias, senadora. Sí, yo comparto lo que dice la senadora Allende. Yo creo que acá se pierde la oportunidad, porque hemos puesto el ejemplo de Algarrobo. Nosotros, yo soy del norte, totalmente distinto. Entonces, hay planos reguladores, hay intercomunales que están aprobados hoy día, cómo conversa eso con lo que ya las regiones tienen definida. Y por lo tanto creo que es importante ir con calma y estudiarlo bien y hacer algo que realmente traiga un beneficio de lo que se está buscando inicialmente, que tiene que ver con lo que se planteó, que esto es más bien para un tema de concesiones, más que de un ordenamiento territorial del borde costero propiamente tal. Entonces, se hace necesario escuchar a más. Hoy día habían dos personas invitadas, justo usted, profesora, pero por distintas razones no pudieron estar presentes. Pero sí lo vamos a hacer la próxima semana y vamos a seguir escuchando y pedirle al Ejecutivo, a través de quien lo representa el día de hoy, de no acelerar los tiempos, irlo viendo como corresponde, para que sea un buen proyecto y que aborde otras materias que hoy día no están puestas a ello. El sistema territorial en el norte, el 75-80% del territorio es de bienes nacional. Y hoy día vemos que pasa de todo en ello, porque no hay un ordenamiento, no hay un destino de lo que andamos buscando o de lo que las regiones quieren, sino que más bien está el tema de una imposición por terceros, ya que no digo que necesariamente sea el ministerio, de repente son también intereses privados que van imponiendo ciertas conductas de abordar el tema del borde costero. Así que yo en eso comparto con la senadora de darnos el tiempo, seguir estudiando. Yo, profesora, la quiero seguir invitando, no soy el presidente titular, pero la verdad que creo que es bueno que usted nos siga apoyando en esto y poder hacer de la propuesta del Ejecutivo un buen proyecto que pueda comulgar con lo que quiere el país y la región en particular. ¿Quería decir algo más, Isabel? Tienes mucha razón, además que evidentemente, y en eso decía muy bien la profesora, esto no puede ser una cosa lineal a lo largo del país, porque las realidades son tan distintas que esto que se come en las playas no tiene ninguna relación con el norte. Más bien en su zona, que conocemos bien, senador Proens,
Más bien la temática es de otro tipo. Hay una cantidad de asentamientos irregulares y tomas de la costa y cada día eso es así una cosa muy desordenada, sin planeación, muy compleja que ha afectado no solo estéticamente, sino que de todo punto de Y vista, alto riesgo digamos. para las familias. Y con riesgo, ya lo vimos en Puerto Viejo, ¿se Sí. acuerda? Cuando hubo, bueno, parejada. Entonces, de verdad, es una realidad enteramente distinta, pero no por eso no demuestra la necesidad de una muy buena planificación que no existe hoy día y que simplemente se toman, ¿no? Y después tratamos de ver si es posible regularizar cuáles son segunda vivienda, cuáles son realmente primera, pero la verdad es que si uno observa la costa, sobre todo su región, y yo tuve además mucho gusto de representar en el Senado, la verdad es que es un desorden y bastante caótico, por decirlo menos, y donde hay de todo. Así es. Aprovechamientos, gente con verdadera necesidad, asentamientos muy antiguos que a lo mejor merecen que uno pudiera ordenarlos, regularizarlos, en fin, pero hay otros muy precarios y parece ser que continúan en lugar de disminuir. Entonces, francamente es completamente atentatorio además contra cualquier, digamos, mirada de otra forma de presentar. Creo que es interesante, deberíamos profundizar más lo que nos señaló la profesora en el sentido de la legislación comparada, o por lo menos no más que la legislación, porque no es tanta la legislación, sino más bien cómo abordan este tema en el caso de los países de la Unión Europea, que es bastante distinto, que no tienen necesidad de ley y que no se preocupan de eso, también están preocupados exactamente de lo que este proyecto carece. Entonces creo que también deberíamos por ahí explorar más eso por ahora. Gracias, senadora. Sí, Sí, todo- como señalo para los que siguen la transmisión de que mi ausencia era que estábamos en la comisión mixta de presupuesto que se suspendió hasta las 2:15, entonces por eso volví acá, le perdí parte importante de la presentación, estaba leyendo las recomendaciones porque están online, pero hemos tenido oportunidad de conversar en otros seminarios sobre el tema de las zonas costeras, ¿ya? Para superar el concepto de borde costero. Mi única preocupación, no mi única, la preocupación que tengo es que uno podría decir, mire, queremos tener una legislación más robusta, que sea una legislación real sobre las zonas costeras, que lo regule de manera integral, que distinga sobre las zonas geográficas, las realidades son distintas. En algunos temas hay que hacer frente a temas de desarrollo urbano muy fuerte, otros temas son de contaminación, etcétera. Pero lo que va a ocurrir es que va a haber un consenso en que tal vez esto no es la mejor legislación, ¿ah? Tal vez incluso le puedan hacer caso a usted y retiren esto y hagamos una indicación menor, un tema administrativo, y no vamos a quedar en nada. Porque hay sectores que no quieren que se haga nada, lo digo así. ¿Ah? Escudándose que hay que hacer algo muy importante, prefiero que no se haga nada. Se lo digo al tiro. Esa es mi interpretación, ¿no? Que yo veo de que va a ocurrir. Y ante eso no es mucho lo que uno puede hacer, salvo seguir haciendo un esfuerzo genuino para hacer recomendaciones concretas sobre qué entendemos por el mejor regulación de las zonas costeras, ¿ya? Y ojalá que vamos a seguir trabajando en eso, porque yo me temo que lo más que vamos a obtener es lo que está hoy día por parte del Ejecutivo, entre otras cosas, ¿ya? Y lo segundo es que, y el otro second best va a ser que no se haga nada, ¿ya? O se haga algo muy administrativo, que es lo que se está tratando de resolver ahora, que yo lo puedo entender, pero que yo no lo comparto, ¿ya? Porque creo que tenemos muchas falencias en esto. Entonces, en los temas de fondo que usted plantea, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que sí creo que habría que empezar a trabajar inmediatamente en cómo a través de su centro, de otras organizaciones sociales, etcétera, y técnicas, ver, reproducir qué hacen otros países que son tal vez más sofisticados que nosotros, sociedades más justas, que han abordado esto. ¿Ah? La concesión marítima es algo muy secundario a la hora de regular las zonas costeras. No es la concesión. Aquí estamos preocupados desde poner el kiosco a tener acceso a la playa. Esa es la verdad. ¿Ah? Y ya yo lo puedo entender, pero no lo comparto. O qué hacemos con las concesiones marítimas acuícolas y otras, digamos, que tienen otras implicancias que no tienen que ver con la zona urbana, pero tienen que ver otras implicancias, ¿ah? Sobre el tema de la biodiversidad, contaminación, etcétera. Entonces siento que esta legislación de llamarle sobre concesiones marítimas es grande. Creo que es un tema más administrativo, que hay que resolverlo, porque creo que hay temas de vacíos legales o temas que ponerse al día, pero lo que tenemos que abordar de manera integral, como lo que uno ha tenido oportunidad de leer y enterarse, esto, por decirlo de alguna manera elegante, es re económico este proyecto de ley. ¿Ah? Eso. Muchas gracias. Gracias, senador. Don Luis Salinas nos está pidiendo la palabra. Muchas Le gracias, pido presidente. disculpas, don Luis. Sí, ahora me dicen que su apellido es seguro. Sí, no se preocupe, presidente.
No, por cierto, tomaremos en cuenta todas las opiniones que se viertan en esta comisión y especialmente de los senadores presentes. Replantear, digamos, volver a señalar que el enfoque de la indicación es, digamos, dentro del pacto fiscal de permisología, aunque estamos, digamos, con la visión de perfeccionar lo mejor posible el proyecto de ley. Ahora, por lo que planteaba la señora Allende en particular, este proyecto no tiene urgencia y no se le va a dar urgencia hasta, digamos, que está cierto avance el trabajo legislativo en la comisión. Y por cierto, primeramente lo consultaremos con ustedes antes de cualquier urgencia que le demos a la indicación en particular. En ese sentido, estén tranquilos, que el Ejecutivo no pretende apurar su tramitación, sino que esta sea lo más productiva posible. Eso simplemente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Profesora. Sí, creo que con todo lo que ya se ha conversado, es claro que Chile necesita algo mucho mejor que esto. Y atender a la permisología eh, desde desde el punto de vista científico es muy grave, impacta, porque estamos acá poniendo evidencia científica para construir mejores sociedades. Evitar que esta recurrencia de los desastres sigan dando a esta velocidad. Estamos reconstruyendo ahora, si sumamos los incendios, prácticamente todos los años. Y eso ya también es insostenible en el tiempo. Y además se juega con las expectativas de las personas. Las personas quieren vivir en un espacio lo más protegido posible, lo más cercano a la naturaleza. Son las comunidades hoy en día las que están haciendo mucho de lo que el Estado debería estar haciendo hace muchos años, defendiendo su patrimonio, su espacio. La valoración por parte del Estado sobre la costa es lo que más nos llama la atención. ¿Por qué no ha sido objeto de interés por parte del Estado? Estamos ahora escuchando un ministerio que tiene muchas buenas intenciones respecto del logro del objetivo, pero la causa de fondo, ¿qué es lo que se quiere proteger? ¿Se quiere proteger intereses económicos? Vamos a estar sometidos siempre al impacto de esas presiones y generar un Chile sometido a un enfoque solamente económico, o vamos a pensar un poco más allá como lo hacen los países de la OCDE con los cuales nos queremos comparar. O sea, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien y hagámoslo aprendiendo de esas mejores experiencias porque las tenemos y porque creo que Chile también se merece mejores políticas públicas que esto que es muy eh, alejado al foco de un desarrollo humano armónico. Tomando las palabras del senador, bueno, nuestro centro UC está enfocado en esto, en generar evidencia científica y también hacer un acompañamiento de todos los procesos en agenda política que sea necesario. Y estamos acá para apoyar esta instancia, así que también ofrezco todo ese apoyo y vamos a entregar también un resumen con nuestra visión de lo que aquí expusimos para que también alimente a la comisión en su trabajo legislativo por este tema y por otros relacionados con la costa. Solo una consulta, profesora. Si vamos a lo óptimo, a lo mejor nos vamos a demorar mucho tiempo, planteando también lo que dice el senador Lago. A lo mejor no es bueno identificar etapas de este recorrido e ir abordando toda ella no todo en uno solo, sino que fraccionado con la finalidad de llegar al óptimo, que unas cosas se van a demorar más que otras, porque son más complejas. Entonces, ¿eso es viable según usted poder trabajar de esa manera? Es totalmente viable y creo que sería la forma para consensuar cosas que nos interesan a todos. La gestión integrada de áreas costeras tiene por principio el diálogo, la colaboración, es un proceso interactivo, pero en este caso, como no tenemos una tradición
de política, de pensar una política pública para la costa chilena, porque no hemos dejado de estar muchísimos años, quizás una primera etapa sería replantearse qué es lo que tenemos en Chile. Y no tenemos más allá del Código Civil, porque la instancia de legislar por la costa se perdió en 2019 con el estallido social. La Constitución del 80 replica mucho en cuanto a la costa del Código Civil. A eso me refiero con que tenemos 170 años de desfase con otros países, no es algo poco. Por eso, gastar tanta energía en algo que es administrativo y que no toma el foco relevante por la costa, eso desde el punto de vista científico da mucha impotencia por toda la evidencia científica. Pues tenemos una evidencia científica acá, pero tenemos un interés del Estado acá por usarla para tomar mejores decisiones y para generar políticas públicas que realmente le hagan sentido a las personas que habitan ahí, que están sufriendo estos efectos, y para poder dejar algo a las siguientes generaciones, ni siquiera a 10 años, porque estos cambios están viniendo de manera muy violenta, y no tenemos ya prácticamente tiempo para plantearnos qué hicimos mal. O sea, es tiempo como de actuar de manera rápida. Y bueno, nosotros estamos también en el centro haciendo alianzas con la red iberoamericana de gestión integrada de áreas costeras. El próximo año vienen por lo menos 10 países acá a Chile a presentar sus experiencias en gestión integrada de áreas costeras. Está también la tremenda oportunidad en Francia de aprender sobre las mejores prácticas. Nosotros estamos participando también ahí en un policy paper. Sí. Sí, y por eso el interés del presidente Macron de juntarse en el rompehielos Biel con científicos, pero también tratando de apuntar a compromisos entre países. Si bien la inteligencia artificial fue un foco, la protección de los océanos fue el foco principal de su visita. Y Chile tiene una instancia ahí también de poder aprender de esos países. Nosotros creo que fuimos uno de los pocos países en Latinoamérica que planteó la experiencia de la ley de costa. No estamos tan alejados. Es de todas maneras importante que llamemos más la atención por fuera que por dentro. Eh, Algo dice ese hecho, que estén de alguna manera algunos países vecinos poniendo atención sobre lo que hace Chile, porque es algo que no lo ha podido hacer Colombia, Argentina, Brasil están en parte de eso, pero observan también esta posibilidad de cambio que también tiene apoyo ciudadano. No es solamente que nosotros desde la ciencia estemos aportando esta propuesta de ley de costas porque se nos ocurre, sino que también porque ahí, además del vacío normativo y la evidencia científica, hay también una coherencia y una resonancia con las comunidades. Entonces, en lugar de fragmentarnos, ¿por qué no empujamos todos el carro y atendemos a estas agendas faseadas que se podría tener muy buenos resultados en el corto tiempo, justamente porque no tenemos mucho tiempo? Muchas gracias, Carolina. Pablo, tú me estás pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias. Solamente para precisar dos temas. Lo primero es que esta indicación sí reconoce como vinculante tanto los instrumentos de planificación territorial como la política del borde costero, como las zonificaciones del borde costero. Es decir, desde el punto de vista de la coordinación, todo lo que contiene las autorizaciones que se otorgan o no se otorgan tiene que reconocer de manera vinculante esas decisiones. Y eso es lo que hace cuando se dice que esto es una ley que regula a nivel nacional, pero los criterios de decisión obviamente toman en consideración las disposiciones regionales pertinentes. Eso por un lado, para decir si está coordinado a ese punto, porque es totalmente vinculante las decisiones que se tomen desde los instrumentos de planificación, como las propuestas de zonificación del borde costero o la política nacional. ¿Ya? Y por lo tanto, esta política nacional que está en discusión, que está liderada por el Ministerio de Defensa, también se incorporaría como un criterio vinculante desde ese punto de vista. El otro punto es recoger en parte lo que plantea el senador Lagos, que tiene que ver con el problema de la planificación urbana. Lo compartimos absolutamente, ¿ya? Y de que hoy día es necesario empujar la definición de las áreas de riesgo a través del instrumento de planificación, y una tarea que se puede hacer hoy y que se debe hacer hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si bien la discusión de una política de costa es muy, muy importante,
eso no debe obstar a lo que se puede hacer hoy también. O sea, por lo tanto, hoy día tanto las comisiones regionales del borde costero, para efecto de la propuesta de zonificación del borde costero, como las competencias que tienen los planos reguladores intercomunales y comunales para efecto de estos ámbitos, también hay que desatarlo y empujarlo para que eso pase, ¿ya? Entonces, si bien, y entendemos el punto de que desde el punto de vista de la magnitud, la relevancia, es significativamente más relevante una ley de costa respecto a la gestión integrada y la planificación del borde costero, respecto que esta se aboca exclusivamente respecto a su administración, eso no lo discutimos. La pregunta es que si tenemos, y la decisión que se tomó es si debían ir juntas, entendiendo que la magnitud del debate y la reflexión que va a motivar la más grande también exceden el tiempo. O sea, yo creo que es un debate súper, súper interesante. Y a esta que también tiene quizás fines más acotados, pero no dejan de ser relevantes, que sea bueno que se aborde. Entonces, solamente para recordar, hoy día la facultad, o sea, la necesidad de resguardar respecto a las personas de los efectos del cambio climático, hoy día los instrumentos de planificación tienen competencias para definir áreas de riesgo, para tomar esos resguardos. Todos esos resguardos que toman los instrumentos de planificación, este proyecto de ley los contiene. Es decir, no es que, y es vinculante desde ese punto de vista, no se va a promover en ningún caso actividades que ya sea no tengan la autorización ambiental respectiva a través del sistema de evaluación, como las disposiciones que he tomado los instrumentos de planificación a estos efectos. Solamente eso. Ya. Pablo, el sonido tuyo acá es bastante deficiente y la verdad que se escuchó todo a media, para ser honesto. Y no sé si es posible si nos puede hacer llegar una minuta con lo que tú planteaste para poderlo tener, porque el eco que había era muy grande. No sé si en la oficina tuya o los parlantes acá, pero teníamos un problema ahí. ¿Ya? Perdón, perdón. ¿Ya? Le vamos a dar la palabra a la profesora y después de eso a los senadores para despedirnos y llegaría la sesión hasta acá. Escucha, ¿no? Sí, no, acá sí. Alcancé a escucharle a Pablo en parte, pero también aclarar algo que siempre hemos estado nosotros discutiendo a raíz de cada desastre, que los instrumentos de planificación territorial tienen tanta poca eficacia en regular los usos de suelo, y eso explica el nivel de desastre cada vez más agravado en la costa, porque justamente no son articulados a las áreas de riesgo. ¿Por qué? Porque el artículo 2.17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no reconoce las áreas de riesgo, sino las áreas de amenaza. Y eso es algo que ha estado siempre, hace varias décadas, tratando de ser empujado. El Ministerio de Vivienda no ha logrado, ha formado mesas, pero no ha logrado destrabar eso. ¿Y qué es lo que hace en la práctica? Los estudios fundados no necesariamente están articulados a los planes reguladores. Pocas comunas articulan después de un desastre, en el caso del 2010, que es lo que vimos bastante cercano, de las 18 comunas, unas 3 articularon sus áreas de riesgo a la actualización de los planes reguladores. Pero en la práctica, los estudios fundados, como no pueden reconocer el concepto de riesgo, solamente asumen que están haciendo ese reconocimiento, pero legalmente lo que necesitan hacer es evaluar sus áreas de amenaza. La componente de vulnerabilidad no está reconocido en los instrumentos de planificación. Por lo tanto, lo que hacen las consultoras y las personas que trabajan en desarrollo urbano, o en municipios o ministerios, es asumir que sí lo hacen, porque hay una responsabilidad grande en otros países de reconocer el concepto de riesgo. No sé si se me entiende. Eso sumado a que los planes reguladores se actualizan cada 18 o 20 años. Han pasado procesos de reconstrucción, crecimiento urbano, ya es otra realidad social y territorial. La Ley Marco de Cambio Climático reconoce el concepto de zona costera, no dice qué es zona costera, y en estos momentos no lo define. ¿Hasta dónde llega la costa? Esa es la pregunta de entrada a la actualización de la política. Claro, y si la actualización... Claro, y hasta dónde llega hacia el interior también. Es decir, el CHOA necesita actualizar también sus instrucciones hidrográficas número 4 y número 10 para el deslinde de línea de playa, porque ahora los terrenos están bajo el agua. O incluso puede pasar al contrario con un terremoto y quedarle tierra adentro. Cambia el deslinde, porque nuestra costa es móvil. No se había puesto entonces discusión en ese aspecto durante más de 30 años. Pero ¿hacia dónde llega?
jamás se ha puesto en discusión. Si se actualiza la política nacional de uso del borde costero, que puede ser sí o puede ser no, tampoco va a tener un impacto en las zonificaciones costeras, porque si revisamos la historia de la política, solamente tenemos una región que tiene su política, su zonificación costera actualizada. Las zonificaciones costeras han sido un total fracaso, y claro, una o dos. Pero durante más de 30 años, una o dos, ese ha sido el éxito de las zonificaciones y de la política. Entonces son elementos no articulados, incoherentes, y además como seguimos trabajando con el concepto de borde, el borde no se alcanza a incorporar a un plan regulador. Es como una franja pequeñita, pero no tiene articulación al plan regulador, por lo tanto el plan regulador termina zonificando lo que está hacia atrás, y justo lo que está hacia atrás no está reconocido en el concepto de borde. O sea, hay muchos flancos que están generando este problema de deslinde o de definición, pero por sobre todo el concepto de dominio público es el que está más al debe por esta falta de política pública. Gracias, profesora. La vamos a seguir invitando a conversar de este tema. Agradecer a Luis, a Pablo, los senadores que están, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Recording